noches a todos. Primero dar gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por brindarnos este espacio para discutir temas relevantes sobre la inmunización infantil. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy relevante y sobre todo en esta época que tenemos en cuenta que es inicio de clases, ¿no? Sobre todo hablando del calendario A que acaba de iniciar ahora en febrero. Y este tema va muy relacionado a lo que nos podemos enfrentar con los padres, ¿no? Que nos vengan y nos pregunten sobre los esquemas de vacunación que requieren las instituciones, que nos piden la cartilla de inmunización y esos casos en los cuales tenemos niños que tengan esquemas de vacunación incompleto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos abordarlo? ¿Cómo debemos trabajarlo? Para eso, hoy vamos a estar dos conferencistas. Va a estar la doctora María Mercedes Castrejón, que es médico infectólogo y pediatra, quien se desempeña como directora de Asuntos Médicos de Vacunas para Latinoamérica. Y mi persona, mi nombre es Víctor Sarabia, yo soy médico internista e infectólogo y me desempeño como gerente médico de la línea de vacunas para Colombia. Ambos trabajamos como conflicto de interés, ambos trabajamos a tiempo completo para la compañía GSK. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar la palabra a la doctora María Mercedes Castrejón, que nos va a hablar un poco del impacto que han tenido las vacunas en cuanto al control de enfermedades, ¿no? Y por qué es la importancia de la inmunización, por qué debemos tener o mantener con los esquemas de vacunación completos en nuestros niños. Entonces, María Mercedes, ¿nos puedes? Claro que sí, Muy buenas muchísimas noches, ¿nos puedes gracias. hablar un poco de esto? Sí, buenas Adelante. noches a todos. Espero que primero que todos se encuentren bien de salud en estos momentos, pues que todavía estamos viviendo de crisis sanitaria en nuestros países. Como bien mencionó el doctor Sarabia, yo soy la doctora María Mercedes Castrejón, soy panameña, pediatra infectóloga y estoy como directora médica de asuntos científicos. Entonces, vamos a tocar un tema muy importante que es la vacunación y cómo poner al día a estos niños, cuáles son los retos que tenemos a la entrada de las escuelas. Pues todos como pediatras sabemos que la inmunización es un servicio esencial de salud y la idea es proteger a estos niños susceptibles de contraer enfermedades mediante vacunación. Ahora, tenemos mucha historia de qué ha sucedido con la administración de vacunas y cómo se han ido disminuyendo la incidencia de muchas enfermedades. Y tal vez los que somos de mayor edad vimos pacientes que tenían meningitis por hemófilos influenza y que hacían higromas. Pues hoy en día ya sabemos que desde el advenimiento de una vacuna contra el hemófilos influenza tipo B, pues se han prevenido. Estos son datos, por ejemplo, de Estados Unidos y sé que todos nuestros países de Latinoamérica ya hoy en día tenemos datos importantes, pero ustedes pueden ver cifras de prevención, no solamente en casos, sino en relación de muerte. En el caso, por ejemplo, de meningo C, el Reino Unido se logró una reducción de un 99% de estos casos en los menores de 20 años desde que se inició la vacunación. Y así tenemos pertussis, que es una enfermedad que todavía nosotros desde el punto de vista pediátrico pues tenemos importantes retos. Afortunadamente Colombia es un país que introdujo la vacunación en la embarazada y eso ha reducido de manera importante la tosferina en los niños. Sin embargo, hay otros países en donde pues hay retos importantes y esta incidencia a nivel global, y esto para datos pues de 2018, que es lo que está publicado en la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente hay más de 154,000 niños que todavía están padecen de tosferina, ¿no? Y tomando en consideración que estas enfermedades a veces hay un subregistro porque no se hace un adecuado diagnóstico. Y cuando hablamos de enfermedad neumocóxica y sobre todo en niños, pues la verdad, vuelvo, insisto, los que estuvimos en la parte clínica y vimos pacientes con meningitis, sepsis por neumococo, y hoy en día ver pues que prácticamente son muy esporádicos los casos, pues realmente es alentador lo que hacen las vacunas en evitar pues muertes en países en Latinoamérica y sobre todo en nuestros países. Ahora, con el advenimiento de esta crisis sanitaria, pues tenemos todos un reto y ese es el tema que nos toca hoy. Y aquí les traigo dos publicaciones, una de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana. Este fue un ejercicio que se hizo para el 2020 en donde se quiso ver realmente qué era lo que estaba pasando. Aproximadamente estos fueron 38 países que participaron en Latinoamérica y en el Caribe y se fueron haciendo encuestas de manera rutinaria y ustedes pueden ver en los meses en que se hicieron las encuestas, los días prácticamente. Y ustedes que ven aquí
prácticamente que había una necesidad de incrementar las coberturas vacunales porque había una disminución importante había una disrupción en las coberturas vacunales, y esto era por el miedo que se tenía de ir a los centros de salud, independientemente de que no todos estaban cerrados. Y esto, ¿qué conclusión se llegó en esta entrevista que se realizaron a estos países? Bueno, que deteniendo la inmunización rutinaria, por cada muerte por coronavirus, se iban a producir más de 100 muertes de enfermedades prevenibles de vacunación. De ahí que el principal reto desde el punto de vista pediátrico es mantener esas coberturas de vacunación, que sabemos que hubo una disrupción, y de hecho nosotros hicimos un análisis y se publicó en SLIPE, un abstract en donde demostramos que las coberturas vacunales en muchos países estaban muy por debajo, pues inclusive en el 2019, antes de la pandemia. Entonces son retos que tenemos, y la idea hoy es poder tocar estos retos. Ahora, esta es una publicación que se hizo en el Lancet, y lo que se quería ver era cuáles eran las estimaciones de la inmunización a nivel global y regional durante esta pandemia. Y miren qué interesante lo que yo mencionaba, que por ejemplo a nivel global, antes de esta pandemia se sabía que prácticamente 8.5 millones de niños no reciben una tercera dosis de DTP, y 8.9 millones de niños no reciben de manera rutinaria una dosis de vacuna del sarampión. Entonces, ¿qué pasó en este análisis de enero a diciembre del 2020? Se estimó que 30 millones de niños a nivel global no recibieron esta dosis de DTP, su tercera dosis de DTP, y 27.2 millones no recibieron una vacuna que contenía sarampión. Entonces, cuando uno hace las estimaciones de cobertura vacunal y uno compara, pues es prácticamente, en el caso de DTP, esa tercera dosis fue casi un 7.7 más bajo de lo esperado, y en el caso de sarampión 7.9. Entonces son retos, estos son hechos, evidencia, y que si bien es cierto, hay publicaciones que cada día se están haciendo más, pues a nivel global, regional, pues nosotros tenemos retos en nuestros países en relación a coberturas vacunales de manera muy importante. Y de hecho hoy sabemos que muy probablemente todos tenemos que hacer un trabajo, un esfuerzo para ir poniendo día a día pues estas coberturas vacunales a niveles mucho mejores de lo que ocurrió hasta un año antes de la pandemia. Ahora, me gustaría, Víctor, y esta es una interacción, esta charla la vamos a hacer un poco interactiva, ¿verdad? Y me gustaría, Víctor, que tú mencionases cuáles han sido los resultados de esta interrupción de la vacunación, y qué podemos tomar en consideración en relación a este tipo de prevención. Hola. Sí, María Mercedes, gracias por la introducción. Fíjense que con los datos que tú nos muestras, que de esas disminución en las bajas coberturas vacunales que estamos haciendo, estamos incrementando el número de población susceptible, y estamos eh, dando pie a que enfermedades que estaban controladas pudiesen aparecer brotes, como por ejemplo pertussis o como por ejemplo sarampión. Si vemos en este cuadro lo que nos representa es el R0, que es el número de reproducción. ¿Qué es el número de reproducción? Es por cada caso primario, cuántos secundarios va a generar la infección. ¿Sí? Si vemos sarampión y pertussis, sarampión por cada caso primario vamos a tener entre 12 a 18 casos, y en pertussis 12 a 17 casos. ¿Qué debemos hacer para lograr un umbral de inmunidad de rebaño que nos permita controlar la posibilidad de un brote de estas enfermedades? Fíjense que acá nos habla que el porcentaje de inmunidad que debemos tener, por ejemplo, para sarampión, para lograr esa inmunidad de rebaño, va desde un 83 a un 94%. Y como bien lo mencionó María Mercedes anteriormente, esas coberturas vacunales bajaron mucho con el tema de la pandemia y todos los factores que ya mencionó. Y con pertussis sucede lo mismo. Fíjense que es una enfermedad altamente contagiosa, con una R0 entre 2 y 17, y para el umbral, lograr el umbral de inmunidad de rebaño es más alto incluso que sarampión. Fíjense que está por encima entre el 92 al 94%. Entonces, esos son dos ejemplos de enfermedades que sabemos que aparecen por brotes, y que al disminuir las coberturas vacunales podemos promover que estos brotes aparezcan nuevamente y que afecten a esta población susceptible, que sabemos que es la edad, por ejemplo, la edad escolar, los niños pequeños, los lactantes,
y los adultos mayores que se ven más afectados y que pueden tener más complicaciones si no si no tienen una cobertura adecuada de vacunación. Ahora bien, la siguiente, entonces, la decisión de mantener la vacunación siempre también debemos tenerla y tomarse en cuenta el contexto local, qué es lo que nos dice la norma, qué es lo que nos dice el ministerio, qué es lo que nos dice el Comité Nacional de Inmunización. Siempre debemos tener la decisión basada también en las regulaciones locales que presenta cada país en particular. Ahora, María Mercedes, ¿qué nos puedes comentar? Si quieres, pasamos a la siguiente sobre esas recomendaciones. Hay algunos conceptos que nos habla la OMS, hay algunas recomendaciones que nos hacen las guías locales. ¿Nos puedes comentar algo de esto? Sí, bueno, yo quiero empezar con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud porque hay una guía, ¿no? Una guía de planeación, una guía de implementación de puesta al día, lo que se llama en inglés el catch-up, el famoso catch-up, que si bien es cierto, son circunstancias que se dan incluso cuando no hay crisis sanitaria, y aquí hay conceptos que yo quiero aclarar. El objetivo principal de esta guía en la puesta al día o poner los esquemas de vacunación al día es establecer esas estrategias de salud, que los países y los programas ampliados de inmunización tengan esas políticas para establecer que tú tengas a un niño y que no pierdas esas oportunidades. Hay dos conceptos muy claros, que es la vacunación del puesta al día, que no es más que la acción de vacunar a una persona que por algún motivo falta o no ha recibido la dosis de la vacuna según es elegible en ese momento de acuerdo al calendario nacional de vacunación. Y eso ocurre en situaciones normales. Yo estoy segura que la mayoría de ustedes en sus consultorios reciben, no digamos diariamente, pero seguro van a recibir niños en los cuales sus padres no pudieron acudir, ya sea por cuestiones de trabajo o porque se mudaron. Incluso hay mucha migración y a veces pues se mudan de países, ya sea por trabajo o por necesidad, y los niños no tienen sus esquemas de vacunación completo. Y la idea es tener estas guías y saber que si uno en el país no tiene una guía local, pues la Organización Mundial de la Salud tiene esta guía. Y lo otro importante es el calendario de vacunación de actualización. Y esto tiene que estar relacionado con la edad en la que se aplica la vacuna, las edades mínimas y tomar en consideración los intervalos mínimos y los intervalos máximos. Y la idea cuál es? Ayudar al trabajador de la salud, ¿verdad? Al personal de la salud para completar estos calendarios de inmunización. Y a mí me gustaría empezar, pues, Colombia es un país muy afortunado, la verdad que tiene un esquema de vacunación bastante completo, más de 23 vacunas que están incluidos dentro de este programa. Es interesante, esto yo no lo voy a repasar con ustedes, todos ustedes, yo creo que es importante, se conocen esto y lo tienen a la mano, lo tienen accesible, ¿verdad? Y esto es nuestra guía que deben de tener ustedes en relación a cuando les llega un niño, dependiendo de la edad que está llegando ese niño. Recordar que, por ejemplo, ya un niño prácticamente a los 7 meses debió haber recibido sus dosis de influenza, por ejemplo, una vacuna que es muy importante para estos momentos. Y que cuando llega un niño a los 5 años de edad, ya tenemos que tener un refuerzo de sarampión, rubiola y papera, ¿verdad? Y su refuerzo de varicela, y así sucesivamente. Y ahora para la edad preescolar, y es lo que nos compete, los niños que van a entrar a la escuela, pues cuál es el reto que tenemos. Ya hoy en día ustedes tienen pues prácticamente 3 millones de dosis aplicados en los niños que para COVID, donde la administración de la vacuna de 3 a 11 años pues es importante con sus 2 dosis. Entonces, abajo ustedes pueden ver que el esquema de Colombia tiene un rubro que se llama niños y niños con esquema de vacunación tardío. Quiero que sepan que ustedes son privilegiados porque no todos los países en la región tienen un esquema de vacunación de esta forma y que conlleva a su vez la información de qué hacer si el niño llega entre los 2 años de edad, por ejemplo, y no tiene un antecedente de vacunal, pues ustedes tienen una guía. Por ejemplo, el caso de la hepatitis A, ustedes tienen que solamente en el programa se coloca una dosis, pues ustedes deben de saber cuáles son las dosis que se deben de colocar. Si el niño ya está entre 2 a 5 años y no tiene un antecedente de vacunación, ustedes tienen bien especificados cuáles son las vacunas. Entonces, la idea es poder poner esto en práctica, ¿no? Y por eso le voy a pasar la palabra a Víctor,
porque vamos a levantar la atención de todos ustedes y vamos a entrar en un pequeño esquema, una pequeña práctica clínica para evaluar a un caso en la vida real y qué hacer en especial cuando hay un retraso en el esquema de vacunación. Sí, Víctor. con respecto a esto siempre es importante traer la teoría a la práctica porque es cuando como que más nos queda y más nos llega el mensaje, ¿no? Y esa es la idea de presentarle, por ejemplo, este caso. Este es un niño que nace en febrero del 2020 y que a la fecha actual, al 12 de enero del 2022, ya tiene 23 meses. Aquí podemos ver la cartilla de vacunación en donde podemos observar que las vacunas, por lo menos la del recién nacido, se cumplieron, que es BCG y hepatitis. Vemos que la pentavalente se recibieron las 3 dosis, 2, 4, 6 meses. Polio de igual forma se completó con la pentavalente 2, 4 y 6 meses. Rotavirus a los 2 y a los 4 meses. Neumococo recibió las 2 dosis e influenza recibió 2 dosis, es decir, la del sexto mes y la del séptimo mes. Cuando vamos a ver el siguiente esquema, que ya le correspondería revisar lo de los 12 meses, vemos que recibió ya sarampión, rubiola, papera, la primera dosis, recibió varicela, primera dosis, ya el refuerzo de neumococo, que recordemos que lo había recibido anteriormente, y la hepatitis B, dosis única, como nos dice el esquema de PAI, ¿sí? Entonces, fíjense ahora lo que tenemos que analizar. Es un niño de 23 meses, en donde nos está llegando con un esquema en donde no se dieron las dosis de los 18 meses. ¿Qué debemos hacer allí? ¿Sí? Se completó el esquema hasta el año, pero lo de los 18 meses no están aplicadas aún, que es la de difteria, tétanos y pertusis de refuerzo, la fiebre amarilla, que como sabemos es una dosis única, y la de polio también, que correspondería ya para los 18 meses. Entonces, con esto vamos a hacerles una pregunta, ¿sí? En donde, por favor, Fernando, nos colocas el sondeo para que los asistentes puedan responderla. Y es, ¿cuál es la conducta de puesta al día de vacunación en este paciente? Tenemos 4 opciones, ¿no? Debemos seleccionar cuál creemos nosotros que es la más conveniente teniendo en cuenta este caso. Continuar la dosis faltante independientemente de la edad actual. Continuar esquema de dosis habituales dándole dosis adicionales, es decir, dándole booster para tratar de mejorar la efectividad de la vacuna. Priorizar la pentavalente porque protege contra más enfermedades, o tener todas las opciones anteriores, son falsas. Vamos a darle un minuto y medio para que ustedes tengan en consideración, recordando el paciente. Recordemos que tiene 23 meses, cumplió su esquema de vacunación hasta los 12 meses de forma juiciosa, y nos está llegando a la consulta con 23 meses y no recibió el esquema de los 18 meses. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál creemos nosotros que sería la conducta más adecuada? Anímense a votar. Sí, sí. La idea es poder poner estos conceptos prácticos y después vamos a ir aclarando los No, es resultados. importante. Sí, porque siempre nos van a llegar pacientes con estas características, van a llegar los padres tal vez algo angustiados porque no completaron o no tienen las dosis completas. Recordemos que a veces, como les mencioné, los colegios piden la cartilla de vacunación para ingresar y quieren ponerse al día en las vacunas que puedan estar faltantes. Fernando, ¿usted está viendo los porcentajes? Porque acá todavía no vemos nada. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué resultados tenemos? Continuar dosis faltantes independiente de la edad actual, el 72%. Continuar esquema dosis habituales con dosis adicionales, un 13%. Priorizar la pentavalente, un 3%. Y que todas las opciones anteriores son falsas. ¿Qué nos puedes comentar de esto, María Mercedes? Bueno, afortunadamente el 72% de la audiencia está correcto, con los conceptos correctos. Y eso es lo que vamos a repasar luego de esto. Por favor, Fernando. Yo creo que ya que tuvimos este sondeo, yo creo que hay unos conceptos importantes que también debemos manejar, ¿sí? Hay conceptos que debemos tener claros, y esos son cuáles son los intervalos
mínimos y máximos y la coadministración. Entonces, María Mercedes, ¿nos puedes comentar y dar un poquito la definición, aclararnos un poquito la definición de estos intervalos mínimos y máximos y la coadministración? Así es, bueno, como ustedes vieron en este ejemplo, un retraso en la vacunación no requiere reiniciar la serie de vacunación o adicionar dosis extra. El 72% de la audiencia lo tuvo correcto, o sea, había que colocarle al niño a los 23 meses las dosis de refuerzo que le correspondía. Ahora, algo muy importante, si se pierde una dosis de una vacuna, las dosis subsiguientes se deben ser administradas como si hubiera ocurrido el intervalo habitual. Generalmente no se afecta la concentración final de los anticuerpos, y esto es muy importante. Puede que se afecte algo la protección y no se alcance hasta que se complete todo el esquema de vacunación. En pocas palabras, hay vacunas que necesitan sus dosis primarias y sus dosis de refuerzo, ¿sí? Y esta sí se pudiese ver afectada, pues obviamente, si no hay un esquema de vacunación completo. En cambio, cuando se hace en administración no simultánea de vacunas, recuerden que dosis, y esto ahora sobre todo para lo que queremos hacer, que es poner estos calendarios de vacunación al día, las dosis cortas, o sea, el periodo corto entre una dosis y otra sí afecta, ¿sí?, la respuesta inmune. El CDC ha establecido un periodo de gracia entre los intervalos de las dosis y se recomienda que no debe excederse de los 4 días. A ver, un ejemplo. Si yo tengo que el intervalo entre una vacuna y otra es 28 días o casi 4 semanas entre una dosis y otra, lo mínimo que yo puedo adelantar son 4 días. Si yo adelanto 5, esa dosis no se cuenta como válida. Y al niño entonces hay que tomar que esa dosis no es válida y se debe reagendar dependiendo del intervalo. Sí, eso es muy importante porque para los esquemas rápidos que hoy en día estamos utilizando, ese concepto de los 4 días es importante tomarlo en consideración. La Organización Mundial de la Salud tiene una guía, tiene un esquema, igual que ustedes lo tienen. Acá es un poquito más específico en relación si se interrumpe esa dosis primaria, ¿qué hay que hacer? Y como ustedes pueden ver, en la mayoría de las vacunas, independientemente de la edad, en la mayoría se reasume sin que haya que repetir las dosis. Entonces, yo solamente se los traigo de guía, pues, para que ustedes sepan que la Organización Mundial de la Salud tiene estos esquemas, pues, bastante completos. Ahora hay conceptos claros que nosotros tenemos que tomar en consideración. Y eso también va a depender del tipo de vacuna. Recordar, esto es un recordatorio, porque esto yo sé que ustedes lo manejan muy bien, cuáles son las vacunas de virus vivos atenuadas, por ejemplo, las orales, polio, rotavirus, las parenterales, sarampión, rubiola, papera, varicela, las inactivadas, como el polio inyectable, la hepatitis A, influenza, y hay otras vacunas que son de subunidades, antigénicas, proteicas, toxoides, acelulares. Entonces, hoy en día tenemos que saber, dependiendo del producto, ¿no? En términos generales, cuando se hace una administración simultánea de diferentes vacunas, cuando se hace esa coadministración, la mayoría puede ser administrada el mismo día. Entonces, hay consideraciones, y esto se fue descartando a través de muchos estudios, por ejemplo, que antes se decía, bueno, la vacuna de polio con la vacuna de rotavirus hay interferencia. Hoy en día se sabe que no hay interferencia y usted puede administrar una vacuna de polio oral y puede administrar una vacuna de rotavirus, ¿verdad? Y cuando uno administra las vacunas de virus vivos, por ejemplo, y una vacuna inactivada, no hay ninguna interferencia. Ahora, cuando no se hace una coadministración ese mismo día, usted sí debe estar claro que para las vacunas de virus vivos, por ejemplo, se necesitan 4 semanas entre una y otra. Y recuerde que si usted quiere hacer un esquema acelerado, tiene ese periodo de gracia de 4 días. Y las inactivadas usted la puede administrar en cualquier momento. Hay algunas excepciones y esto, por ejemplo, lo menciona el CDC y el ACIP, sobre todo cuando es fiebre amarilla y se suministra menos de 4 semanas después de una vacuna, por ejemplo, monovalente de sarampión, pues los estudios, aquí hay algunas que otras controversias porque no han demostrado que se afecta esa respuesta contra fiebre amarilla, pero hay, sobre todo ellos lo tienen pues como un caso de excepción. Ahora, ¿qué pasa? Sobre todo, y esto es muy importante, y es una pregunta que hacen
muchas veces, ¿cuál es el límite de inyecciones que uno le puede colocar a un niño? Pues sabemos que la administración simultánea de las vacunas nos va a favorecer en la adherencia. Vamos a tener esquemas de vacunación completo. No hay un número, no hay un número de inyección para decir, hay algunas sugerencias, sobre todo en los niños muy pequeños, que generalmente uno debe colocar una vacuna menos dolorosa y la vacuna más dolorosa dejarla de último, por ejemplo. Y algo muy importante es que cada médico tiene que valorar la oportunidad, esa oportunidad que llamamos la oportunidad perdida, ¿verdad? Si yo sé que ese paciente, y sobre todo cuando estamos a nivel de los centros, en salud pública, a nivel público, si yo sé que ese paciente va a ser difícil que regrese, pues yo le puedo administrar adecuadamente la cantidad de vacunas que ese niño necesitase. Un concepto de los intervalos mínimos entre las dosis, recuerden que usted para inyectar 2 inactivadas o una inactivada o una viva o 2 orales, usted no necesita tener ni un intervalo, usted la puede administrar simultáneamente. Ahora, si usted no puede colocar por algún motivo esas vacunas simultáneamente, entonces en el caso de las vacunas, por ejemplo, virus vivos atenuados, usted necesita esas 4 semanas. Recordar, sobre todo, y no estamos tocando el tema de niños que pueden tener un factor de riesgo como inmunosuprimido, recortar siempre las características de estos niños. Si el niño no se encuentra ya en una etapa de inmunosupresión, usted puede colocar las vacunas, por ejemplo, de virus vivos atenuados. Siempre hay preguntas en relación al sarampión. Se ha visto que el beneficio supera el riesgo. Entonces, dependiendo si estamos hablando de niños de VIH, pues tomar en consideración su CD4. Si estamos hablando de niños que están recibiendo quimio, radio, pues ya hay todos unos intervalos bien establecidos para cada caso en particular. Entonces, en relación a, los intervalos y sobre todo en relación a los niños pequeños, cuando uno coloca 3 o más vacunas, recordar que uno generalmente en un muslo coloca 2 vacunas y si tiene que colocar 2 vacunas, las separa por un intervalo de 2.5 centímetros. Y por ejemplo, uno trata de colocar, como mencioné anteriormente, las vacunas menos dolorosas y las vacunas más dolorosas después. Entonces, ahora continuando, vamos a hacer otro ejercicio. Y esto es para poner un poco en práctica, pues, estos conceptos que acabamos de determinar. A ver, Víctor, el siguiente ejemplo. Sí, bueno, acá tenemos otro niño. Este es un poco más grande. Nació en el 1 de septiembre del 2019 y a la fecha del 12 de agosto del 2021 acude porque tiene un traumatismo craneoencefálico leve. Cuando se busca el calendario de vacunación para ver cómo ha estado la inmunización de este niño, vemos que recibió por lo menos el esquema primario hasta los 6 meses de forma adecuada, ¿sí? Allí faltó, si vemos en neumococo, el refuerzo fue la única que tiene allí faltante y la influenza recibió apenas la primera dosis en febrero del 2020. De influenza ya recibió la segunda dosis en marzo, es decir, ya tiene la del sexto y séptimo mes. Recibió DPT, polio y sarampión, DPT, polio y sarampión no los ha recibido aún, ni varicela, ni fiebre amarilla, ni hepatitis A. Entonces, en este caso, vemos que es tal vez distinto al anterior, tiene una condición básica del paciente y tiene más vacunas en las cuales hay que completar. Entonces, ¿cuál es la conducta de puesta al día en este paciente? Y Fernando, nos ayudas otra vez con el sondeo, por favor, en donde tenemos también cuatro opciones. Es citar en 48 horas, cumplido el tiempo de observación de este niño que nos está llegando con el traumatismo craneoencefálico, vacunar priorizando los refuerzos de DTP, neumococo y polio. Es posible colocar todas las vacunas pendientes o preguntar a la madre cuántas vacunas desea que le coloque. Entonces, de estas 4 opciones, por favor, igualmente los invitamos a participar. ¿Cuál creen ustedes sería la más cercana a recomendación en este caso en particular? Un niño que tiene un traumatismo craneal leve, muy importante. Sí. Y llegó y está la oportunidad de ponerlo al día. ¿Qué haríamos? Damos un minuto.
A ver, Fernando. A ver qué nos comentaron acá. Fíjense, un 23% considera citar en 48 horas, cumplido el tiempo de observación, iniciar la vacunación. Vacunar priorizando los refuerzos, como vimos, de ETP, neumococo y polio, un 10%. Es posible colocar todas las vacunas, el 68%, y ninguna persona seleccionó la opción de preguntar a la madre cuántas vacunas desea que se le coloque. Entonces, con base a esto, ¿cuál es la respuesta más cercana o correcta en este caso, María Mercedes? Bueno, definitivamente la C, donde todos, la mayoría, igual que la anterior, pues, y eso satisface mucho, porque realmente es así, es colocar todas las vacunas pendientes, como vimos anteriormente, no existe un número de inyecciones. Fernando, podemos seguir con la presentación. No existe un número de inyecciones, y aquí lo más importante, pues, es que se coloque, que se aproveche esa oportunidad para colocar todas las vacunas de manera correcta. Veo que la presentación, ahí está. Ok, entonces la respuesta era colocar todas las vacunas pendientes. Ok, después de esto hay un tema que prácticamente se pregunta mucho, ¿qué hacer cuando un niño tiene fiebre? ¿Será que la exposición a esta enfermedad afecta alguna respuesta inmune? Pues aquí básicamente si los niños tienen una enfermedad aguda o severa y no tiene fiebre es una precaución, no es una contraindicación, es una precaución y uno generalmente espera a que el niño no tenga una fiebre como tal. Y esto es importante porque a veces se impide que nosotros podamos tener un esquema de vacunación adecuado cuando los niños, por ejemplo, tienen resfriado y no tienen fiebre y solamente tienen el mosquito. En muchas instalaciones de salud se evita la vacunación y eso a veces es un error que se comete muy a menudo. Otras preguntas que se hacen es en relación a si, y esto ahora lo hacen mucho en relación a la crisis sanitarias, hay un ruido ahí atrás, es que qué pasa cuando una persona es expuesta o un niño, por ejemplo, es expuesto a una enfermedad infecciosa o está convaleciente de la enfermedad, ¿no? Entonces ya sabemos que no hay ninguna evidencia que la exposición o la convalescencia afecte la respuesta inmune. ¿Y qué pasa cuando los pacientes están recibiendo terapia antimicrobiana? Esto es una pregunta muy frecuente. Y en los centros de salud, las enfermeras a veces o el personal pregunta, bueno, pero está recibiendo antibióticos. Si está recibiendo antibióticos, no lo puedo vacunar porque no, realmente no hay una contraindicación. La única vacuna en la que hay estudios demostrados que pudiese haber una disminución de la respuesta es en la vacuna de tifoidea oral, pues que no está disponible en muchos de nuestros países. Algo muy importante y que yo creo que esto ya ustedes todos lo tienen claro, pero por ejemplo el contacto con un paciente inmunosuprimido en el hogar, recuerden que las vacunas como rotavirus, si yo tengo una mamá que está recibiendo una terapia contra cáncer, por ejemplo, radioterapia, quimioterapia, pues a ella sí le tengo que decir que el rotavirus a nivel de las heces se excreta por más de 3 semanas. Entonces sí es importante que en personas que están inmunosuprimidas, pues sí puedan tener, recuerden, el contacto con este virus y puede darle una infección a ella. Entonces debe estar manipular adecuadamente las heces o que otra persona sea la que la pueda manipular. Entonces son conceptos y mitos que generalmente se nos hacen muchas preguntas y que tenemos que tenerlo muy claro. Ahora hay otro concepto, Víctor, y aquí me gustaría que tú nos hablaras porque hoy en día con lo que estamos viviendo, si bien es cierto, afortunadamente a nivel de crisis sanitaria, pues los niños no se han visto tan afectados, sin embargo hay niños afectados, entonces hay conceptos en relación a inmunoglobulina, el uso de hemoderivados que debemos de tomar en consideración al administrar una vacuna. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto, Víctor? Sí, de acuerdo. Acá tenemos 5 puntos importantes a tomar en consideración cuando nosotros estamos hablando de hemoderivados de inmunoglobulina, ¿no? Que nos puede causar algo de preocupación si el paciente lo está recibiendo y necesitamos vacunar. Primero, el primer punto es que las vacunas inactivadas no son generalmente afectadas por anticuerpos circulantes. Entonces, las vacunas inactivadas en este caso, con la administración de hemoderivados con inmunoglobulina, no se verán afectadas de forma significativa. El segundo punto es que la respuesta a las vacunas vivas atenuadas pueden verse afectadas por la circulación de anticuerpos contra el antígeno. Esto hay que tenerlo siempre en consideración. El tercer punto, si se administra una vacuna viva,
es necesario esperar 2 semanas antes de administrar productos que contengan anticuerpos. Y esto es un punto en donde ya sabemos que, por ejemplo, vacunas de virus vivos atenuados que se dan después del primer año, hay que tener esa consideración si el niño va a recibir algún tipo de hemoderivados o inmunoglobulina. Si los anticuerpos son dados antes de la vacuna de sarampión, paperas y rubiola, o vacunas que contengan varicela, también el intervalo que tenemos que guardar para la vacunación es de 3 meses o más, y eso puede ser variable. Incluso en algunas oportunidades ese intervalo se puede incrementar hasta 11 meses, dependiendo de la cantidad de anticuerpos que el paciente esté recibiendo. Entonces, estas son consideraciones, no es lo usual, pero se nos puede presentar en la consulta un niño que esté recibiendo o que vaya a recibir un hemodderivado o una inmunoglobulina por cualquier situación particular que él pueda tener. Ahora bien, podemos hablar también de la intercambiabilidad basada en formulación de vacunas o manufacturas. Esta también es una pregunta bastante frecuente. Si el paciente está recibiendo un esquema de vacunación con un producto en particular, de un fabricante particular, nosotros podemos intercambiar con otro producto de otra casa fabricante. La respuesta no es no, es preferible no hacer el cambio, ¿sí? Es preferible que la persona, si inició con un esquema de un producto de un fabricante, lo mantenga y complete su esquema primario de forma adecuada. Pero a veces sabemos que hay situaciones que se nos pueden escapar de las manos, en donde por X o por Y razón no hay cómo cumplir, por ejemplo, la tercera dosis del esquema que estaba recibiendo con la misma casa del fabricante. Entonces, esa sería una condición, una situación excepcional en donde pudiéramos hacer la intercambiabilidad de la vacuna entre diferentes fabricantes. Recordando aquí el mensaje es muy importante de que no es lo ideal. Si se inicia con una vacuna de un fabricante, debería continuarse con ese fabricante. Pero hay situaciones, como dije, que se nos pueden escapar de las manos y que es preferible tener al niño con la vacunación que desprotegido sin vacuna. Y el otro punto también es si nosotros podemos usar diluyentes de vacunas de distintas casas de fabricantes. En este punto no, porque la forma de fabricación o la forma en la cual fue probada la vacuna fue con un diluyente especial que tiene unas características especiales que fueron adaptadas específicamente para esa vacuna en particular y que no se ha probado si ese diluyente pueda funcionar en otra vacuna. Entonces, con respecto a esto, fíjense que los diluyentes sí no tienen intercambiabilidad y no se debe hacer de esta manera. Así es, y así es, Víctor. Esto es súper importante. Entonces, también hablemos de un aspecto de seguridad, Víctor. ¿Son sí, seguras las vacunas? Y esa es una pregunta que yo creo que a todos nos han hecho últimamente. ¿Las vacunas son seguras? Y tenemos que tener en cuenta que las vacunas llevan un proceso muy riguroso de producción, de calidad y de pruebas. Cuando sale una vacuna es porque ya han pasado por distintas fases en donde se ha evaluado esa seguridad y eficacia. Recordemos que ningún producto sale sin tener unos estándares de seguridad y de calidad para ofrecer a la persona toda la confianza del producto. Si bien las vacunas pueden generar eventos adversos, y aquí siempre yo hago la similitud de que todos los medicamentos pueden causar eventos adversos. Todos los medicamentos. Estamos hablando, y les puedo decir, desde el acetaminofén, que lo utilizamos diariamente, puede causar eventos adversos, desde leves a severos. Las vacunas no escapan de esa situación. Las vacunas también pueden causar eventos adversos, que van principalmente, son leves. ¿Cuál es el principal evento adverso que yo creo que nos sucede a todos? El dolor en el sitio de la inyección, el enrojecimiento que puede suceder o la inflamación en el sitio de la inyección. Esos son eventos adversos que son manejables y que desaparecen en poco tiempo, al igual de que febrículas en algunos casos de ciertas vacunas que pueden aparecer, pero que no son motivo de preocupación. Una vez que la vacuna se encuentra aprobada y es comercializada, no es que nosotros nos olvidamos de la vacuna y nos olvidamos de la seguridad y no hacemos seguimiento del producto. Siempre hay un proceso de farmacovigilancia que se sigue después de la manufactura y producción de cada uno de los productos, en donde se evalúan si aparecen algún
evento adverso no esperado, que no se presentó en un estudio clínico, que no se vio en una población en particular, porque eso nos permite seguir trabajando en mejorar la calidad y la seguridad de los productos, en especial hoy de lo que nos compete, que son las vacunas. Entonces, a la respuesta si son seguras las vacunas, yo creo que les di todos los argumentos para decir si son seguras las vacunas, todos los productos, y yo creo que la producción de vacunas es mucho más rigurosa en cuanto a temas de seguridad, calidad y la eficacia que ellas nos brindan. Así es, gracias Víctor. Y generalmente el riesgo-beneficio es mayor hacia el beneficio que el riesgo, ¿no? Y eso lo ha demostrado la historia de la vacunación. Y Sí, de finalmente yo acuerdo. creo que daremos, Víctor, los mensajes finales, pues como conclusión de estos 35 minutos que hemos tomado. Sí. Entonces, ¿qué conclusiones nos podemos llevar? Que la inmunización es un servicio de salud pública esencial que necesita ser continuado y fortalecido. Hemos visto que después del agua potable, la vacunación es la que han tenido un impacto importante en la salud pública y eso lo debemos continuar, fortalecer y apoyar. Los principios generales de vacunación pueden dar una guía sobre cómo proceder en la vacunación de rutina, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta y mantengamos las vacunas tan seguras y tan eficaces como sea posible, siempre siguiendo los lineamientos para su administración apropiada. Por eso nosotros tenemos guías, recordemos que hay recomendaciones locales, cada país tiene su recomendación local de acuerdo a la vacunación. Debemos seguir los lineamientos, las regulaciones de cada uno de nuestros países. Eso es importante y en el caso, como presentábamos hoy, de esquemas de vacunación incompletos, tenemos también manuales que nos orientan a cómo seguir y cómo actuar en cada uno de estos casos. No sé, María Mercedes, ¿tienes algo adicional que nos puedas agregar dentro de estos mensajes que podemos entregar al público? Sí, yo creo que nosotros como pediatras somos embajadores de la vacunación. La mejor vacuna es la que se coloca, la que usted tiene al lado y la que coloca en el brazo o en la pierna del niño, en el muslo. Esa es la mejor vacuna. Realmente creo que la historia ha demostrado cuál ha sido el beneficio de la vacunación y de eso no debe haber hoy en duda ninguna duda. Y bueno, agradecerles a ustedes el tiempo. Por la audiencia, sobre todo a ustedes por habernos escuchado y la idea de y haber completado los objetivos a los cuales fuimos invitados y ojalá pues tengamos muchas preguntas. Fernando, si pasamos a ver si hay preguntas, las preguntas las pueden hacer en el chat. Eh, Déjenme ver aquí, preguntas. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, a la Sociedad Colombiana de Pediatría, por brindarnos el espacio. Y yo creo que muy al lugar este tema con este nuevo regreso a clases de nuestros hijos, Sí. de nuestros niños, muy oportuno. Sí, una pregunta en relación a los retos, Víctor. ¿Cuáles son los principales retos de la puesta al día, sobre todo en los niños, ahora que van a entrar a la escuela? Sí, yo creo que lo comentábamos durante la presentación, yo creo, y una de los principales retos es la cartilla, la actualización de la cartilla de vacunación o del esquema de vacunación con el cual se enfrenta el pediatra. Lo vimos en los casos clínicos o en los casos en los cuales presentamos en donde nos llega el paciente con esos esquemas y cómo el pediatra debe afrontar eso. Revisar la cartilla de vacunación. Habrán casos muy, muy especiales en los cuales no se cuente con la cartilla de vacunación y esos serán tal vez evaluados en una forma muy particular cómo proceder con las vacunas. Pero si tenemos una cartilla de vacunación es ver cómo nosotros podemos completar ese esquema. Dice, ok. Dice, en el caso de la vacuna de COVID, se ha dicho que la tercera dosis debería ser, déjenme ver aquí, debería ser de otra casa. ¿Es cierto? Bueno, eso es una pregunta muy específica para Colombia, ¿no? Eh, en el caso de la vacuna de COVID, se ha dicho que la tercera dosis debería ser de otra casa, no sé qué indicaciones tienen como tal, Víctor, ¿tú las manejas? Sí, las regulaciones acá que nos dicen, pueden ser de una misma casa, o sea, aquellos que han recibido vacunas, por ejemplo, ARNA, que es, por ejemplo, Pfizer, puede recibir las 3 dosis sin ningún inconveniente.
pacientes que hayan recibido, por ejemplo, vacunación con Sinovac, la tercera dosis puede ser con una tecnología distinta, ya sea AstraZeneca o Pfizer o Moderna. Y AstraZeneca puede mantenerse incluso con el mismo esquema de vacunación. Eso es lo que nos dice el Ministerio de Salud en cuanto a las recomendaciones con respecto a la tercera dosis. También recordar acá al auditorio que las terceras dosis solo están aprobadas en Colombia para mayores de 18 años. ¿Sí? En esta población pediátrica todavía no tenemos indicación de tercera dosis. Sabemos que hay algunos países que ya están colocando tercera dosis en población pediátrica, pero en nuestro país, en nuestra regulación, nada más tenemos permitido la tercera dosis después de los 18 años. O sea, el booster, ¿no? Lo que Así conocemos es. como el refuerzo. No sé si en Panamá es Solamente, distinto, María Mercedes. no, solamente en este momento a los niños son 2 dosis y la tercera dosis que se está colocando es para los niños inmunosuprimidos y eso recientemente, ¿no? Y tienen que ser, estamos hablando de niños que tengan ciertos factores de riesgo de 5 años. Nosotros tenemos la vacunación en los niños de 5 a 11 años porque a partir de los 12 años en adelante pues ya se había iniciado anteriormente. Y como mencionaste, la dosis de refuerzo acá pues solamente se coloca para los inmunosuprimidos. Aquí dice en Ecuador la tercera dosis de COVID se aplica de una casa diferente. Bueno, Sí. es una información que están poniendo. Dice, llegué cuando habían iniciado la conferencia, ¿ustedes desde dónde transmite? ¿Dónde ejercen? Bueno, una interesante pregunta. Doctor, yo soy la doctora María Mercedes Castrejón, yo soy pediatra infectóloga, estoy basada en Panamá. Y soy directora de asuntos médicos para países emergentes en GlaxoSmithKline y el doctor Víctor Sarabia. Víctor, preséntate. Sí, en mi caso yo soy venezolano, ya tengo 5 años acá en Colombia y estoy trabajando también para GSK como gerente médico para línea de vacunas. Yo soy internista e infectólogo de adultos. Sí. Y bueno, y ambos estamos, ¿por qué trabajan? Porque trabajamos en vacuna, nuestro expertise no solamente es en dar docencia, sino también estudios de investigación. Pues Colombia es un país muy activo con estudios de investigación de vacunas que vienen en el futuro. Esa es nuestra experiencia también. Entonces, estamos hablando del conocimiento y bueno, como pediatra infectóloga en mi caso, pues Mm. trabajé mucho con niños y por eso hablaba en mi caso yo vi pacientes, traté pacientes con meningitis por hemófilos influenza, con higroma. Entonces realmente cuando uno ve hoy en día cómo ha disminuido esa cantidad de pacientes de manera impresionante en los hospitales, pues uno ve de la primera mano los beneficios de la vacunación, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. No veo aquí. También pueden hacerla por el chat. En nuestros países, aquí. Dice, en nuestros países con esquemas vacunales privados y públicos, vale la pena intentar solo una dosis de las privadas y más tarde posible verbigracia meningococo para la vacunación pública. Bueno, eso es interesante esa pregunta, doctor. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿no? Eso va a depender de la accesibilidad de la vacunación que usted tenga en el sector público, ¿no? Muchos países, meningococo, por ejemplo, a lo que usted se está refiriendo, afortunadamente, por ejemplo, Colombia ha tenido la vacunación de meningococo para situaciones de riesgo, de brote, lo tiene incluido y lo ha incluido en su programa ampliado. Y esto es importante, si usted a nivel de la privada pudiese tener la seguridad de que ese paciente puede iniciarle una dosis de un esquema de vacunación de meningo, lo importante es que si usted va a tener acceso a nivel público, porque lo ideal es pues beneficiarse al niño y sabemos que en el caso de los niños deben recibir sus 2 dosis con el refuerzo. Y hay estudios de 2+1 y 3+1 en el caso de una vacuna con meningococo, ¿no? Y recuerde que después de los 2 años de edad, en niños con situaciones especiales tiene que colocarle las 2 dosis. Entonces, estos son situaciones muy importantes que yo creo que cada médico es a juicio del médico, pero definitivamente comenzar un esquema de vacunación a nivel privado debe garantizar que si el paciente no lo puede seguir a nivel privado, la sugerencia es que a nivel público tener la garantía que lo pueda colocar, ¿no? Y sobre Y todo María yo creo que en Mercedes, situaciones de crisis, perdón, donde mucha gente ha perdido el trabajo, ¿no? Nuestros países tenemos esquemas de vacunación
bastante completos a nivel público. Sí, perdón, solo quería agregar que cuando nosotros revisamos, por ejemplo, en específico la pregunta que hace el doctor de meningococo y revisamos la epidemiología, donde hay una alta incidencia en menores de 1 año, ¿sí? Y Así es. específicamente tal vez en menores de 6 meses es donde hay un mayor número de casos reportados en Colombia, en donde se ha visto que nos da el Instituto Nacional de Salud. Entonces, es importante la vacunación de meningococo, sí es, bien como lo dice María Mercedes, lo ideal es siempre que tenga la vacunación. Si lo podemos iniciar antes del primer año, o sea, durante el primer año sería lo ideal, porque es esa población la más susceptible de tener una enfermedad meningocócica invasiva y sabemos las consecuencias de lo que puede ser la enfermedad como tal. Así que solo quería añadir eso, más o menos los datos epidemiológicos, cómo estaban. La prevalencia menor de 1 año está por encima del 2%, la incidencia, perdón, por encima del 2%. Excelente. Por ahora no hay más preguntas, esperamos unos minutos. Y bueno, las preguntas muy interesantes que no podía Sí. faltar definitivamente, COVID. No sé si hay más preguntas en relación a Puesta al Día. Como mencioné anteriormente, pues Colombia tiene la información muy bien estipulada en su cartilla de vacunación y eso es una gran ventaja. Gracias por la información. Perfecto. Ok, Víctor, no hay más preguntas. Yo creo que podríamos dar por terminada. Ya de hecho, teníamos 76 personas. Bueno, solo Tenemos dar unos las gracias minutos. Ujú. de nuevo a la Sociedad Colombiana de Pediatría por brindarnos este espacio de discusión. Gracias a ustedes realmente por la interacción que estuvieron con nosotros en la discusión del caso clínico, en cuanto a sus respuestas, muy acertadas todas, de verdad. Los felicito. Y ahorita con las preguntas siempre muy interesantes, siempre muy retadoras. Y ese es el día a día. Siempre nosotros vamos a tener casos como estos. Y digo, no hay casos de libros, sino los casos que nos llegan al consultorio, que son totalmente cada uno con singularidades y particularidades, eh, cada uno de ellos. Así que muchísimas gracias, muchas gracias María Mercedes por brindarnos también tu tiempo la noche de hoy en conversar sobre este tema. No sé Sí. si quieres agregar algunas palabras. No, y agradecerles, nos están escribiendo que muchas gracias por la presentación, fue muy bien recibida, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Y saben que pueden contar con nosotros si todavía existen preguntas fuera de esta charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.